El título de esta enseñanza es Cristología, la doctrina de Jesucristo. Hemos estado estudiando doctrinas bíblicas. La serie se llama La doctrina importa. Es importante estudiar y conocer la doctrina de la Biblia. La palabra doctrina literalmente significa enseñanza, lo que la Biblia dice o lo que la Biblia enseña. Y aquí vamos a estudiar acerca de Jesucristo, y cada creyente debe afirmar y debe enseñar claramente que Jesucristo es verdaderamente Dios. Y aunque Él fue verdaderamente un hombre también, o es hombre, Él es el único Salvador. Y nuestra fe no se basa en tradiciones o ideas humanas, sino en la persona de Jesucristo. Y todo lo que creemos de Cristo debe ser de la Biblia. Lo que creemos de Él viene de la autoridad bíblica. Lo que la Biblia dice de Jesús es lo que creemos de Él. Hay quienes dicen que Jesucristo estudió con los de la India y ahí es donde Él aprendió a ser un metafísico, etcétera, etcétera. O hay quienes enseñan que Jesucristo era un mero hombre, o un buen profeta, o un maestro. Pero Jesucristo es más que eso. Él es Dios mismo encarnado. Y esa es la verdadera realidad de la persona de Jesucristo. Nuestra fe, recuerde, se basa en esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Hace años estaba evangelizando y aprendí muchas cosas. O sea, cuando uno sale a evangelizar, se topa con todo tipo de persona. Y uno empieza a aprender a poder ayudar a la gente, no a debatir, sino a estudiarla y a tratar de explicarle a la gente. Y cuando hablo, por ejemplo, con personas que van al Salón del Reino, testigos de Jehová, yo siempre empiezo con esta pregunta: ¿quién es Jesús para usted? Antes de hablar de cualquier otra cosa, porque hay muchos puntos de diferencia, pero lo más importante es esta pregunta: ¿quién es Jesús? Cuando hablo con un islámico, le pregunto: ¿quién es Jesús para usted? Y ellos van a decir pues que ellos sí creen en Jesús y que lo veneran o lo respetan, pero no lo consideran al Dios creador del universo. Jesucristo es el único Salvador del mundo. Por eso es crucial que usted comprenda esto, porque quién es Jesús va a determinar su destino. Y no es como a veces el mundo lo pinta tampoco. Jesús no es un hombre que tenía ese cabello largo, bien rizado y bien afeminado. Jesús era un hombre en todo el ser de la palabra, todo el sentido de la palabra. Era un albañil. Cuando él predicaba, le hablaba a 5,000 sin micrófono. O sea, era un hombre en todo el sentido de la palabra. No era aquel como lo pintan los helenistas, con esas ropas afeminadas. Jesús mismo dijo que en la casa de los reyes, de los helenistas, es los que se visten con las ropas delicadas. Y Jesucristo no era así. Jesucristo era un hombre fuerte, un hombre masculino. No es como el mundo lo pinta tampoco, simplemente un buen hombre, un buen maestro. No se equivoque sobre la doctrina de Cristo. Si usted erra en quién es Jesús, usted va a errar en todo lo demás. Ahora quiero que vea conmigo aquí en Colosenses 1:15 en su Biblia. Desde los tiempos del Nuevo Testamento, la iglesia ha tenido que defender la verdad de Jesucristo. Allá había falsas enseñanzas. Unos negaban su divinidad, otros su humanidad, y otros negaban que Él era suficiente para salvar. Entonces Pablo en Colosenses 1 exalta a Cristo como el centro de todo, la imagen del Dios invisible. Él es el creador y el sustentador del universo y el único que puede reconciliar al hombre con Dios. Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Esta frase es muy importante porque solo Dios puede ser imagen del mismo. Jesucristo es Dios encarnado, dice el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas, ¿qué cosa? Todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Note, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, es su creación y todo es de Él, es para Él, para su gloria, para su gusto. Dios hizo el mundo para Él mismo. Jesús creó el universo. Ahora, ¿usted está completamente convencido? Vamos a ver entonces 3 verdades fundamentales que nos enseña la Biblia quién es Jesucristo. Número 1, escriba conmigo ahí, por favor. Bueno, mire, antes de proceder, quiero más mostrarle qué significa esta palabra cristología. Viene de la palabra Christos, Cristo significa ungido o Mesías, y logía es el estudio. La cristología es un estudio que se enfoca a entender y explicar quién es Jesucristo según la revelación bíblica.
Y la cristología abarca más que lo que vamos a cubrir hoy, vamos a tener el tiempo para cubrirlo, es una lección resumida, pero cubre la existencia de Cristo, la encarnación de Cristo, las dos naturalezas de Cristo, divina y humana, la humanidad de Cristo, la divinidad, los títulos de Cristo, la vida perfecta de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, la obra actual de Cristo y la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Sirva número 1 conmigo ahí, Jesucristo es verdaderamente Dios. Jesús no es un ser creado, ni es un profeta exaltado. La Biblia nos dice que Él es el Dios eterno, igual al Padre en esencia, con poder. Y tiene el poder creador y sustentador. Escriba letra A. Él es eterno y uno con Dios o con el Padre. Él es eterno y uno con el Padre. Jesucristo no comenzó a existir en Belén. Hay quienes dicen que Él era un ángel llamado Arcángel Miguel, pero no, Jesucristo ya existía y Él es el creador. No puede ser un ser creado el creador. El creador es Dios mismo. Juan 1:1 dice así: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es más, vaya a su Biblia, ábrala por favor a Juan capítulo 1. Quiero que leamos los siguientes versos. Y hay algunos que van a decir que este pasaje dice el verbo era un Dios. Pero no puede haber más que un Dios, solamente hay un solo Dios. Mismo Isaías dice que no existe Dios fuera de mí. No conozco otro, dice Jehová. Solamente Jesús es Dios. Y aquí vemos que dice el verbo era Dios. Dice el versículo 2, este era el principio con Dios. Mire, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Note enseguida el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces este verbo era Dios, es Dios, creó todo, hizo los cielos y la tierra. Después el verbo se hizo carne. En Juan 10:30, note ahí en su bosquejo, vemos que Jesucristo es uno con el Padre. Dice, yo y el Padre, ¿qué dice ahí? Uno somos. Jesús mismo afirmó su unidad esencial con el Padre. No dijo que era la misma persona. Y aquí es donde viene una distinción a uno de los que creen que Jesús es Dios. No creemos en lo que se llama el unitarismo. Significa que Dios es el Hijo y Él es el Padre y Él es el Espíritu Santo, diciendo Jesús simplemente se cambia de sombrero. Yo he escuchado gente decir, bueno, es que yo soy un hijo, yo soy un padre y soy un hermano, pero soy la misma persona. Y así es como presentan o explican la Trinidad o explican que Dios es tres en uno. Pero la Biblia sí hace una distinción. Distingue quién es Jesús, porque se hablan unos al otros, se aman unos al otros. Dice la Biblia que son dos los que dan testimonio. Yo no puedo testificar, decir Ringo va a testificar en corte como padre, después me vuelven a llamar y ahora voy a testificar como hijo. No puedo hacer eso. Tiene que haber dos personas distintas que testifiquen. Dice la Biblia que el padre le va a dar las llaves al hijo. Todo juicio se lo dio al hijo. O sea, hay una distinción. La gente dice, pero ¿con quién estaba orando Jesús si estaba en la cruz? Si Él es Dios, ¿con quién estaba hablando? Estaba hablando con el Padre. Hay una distinción. Ahora, dicen algunos, yo no lo puedo entender. Bueno, yo lo puedo entender cuando lo leo en la Biblia, porque la Biblia nos enseña que Dios es esa esencia. Es Dios tres en una persona, pero es una esencia. Lo que yo no puedo comprender es físicamente ponerme en lugar de Dios, porque no soy Dios. Sin embargo, hay un pasaje ahí, ustedes lo tienen ahí en 1 de Juan, si lo tienen ahí en su pasaje. Yo no lo tengo, alguien me lo lee, por favor, fuerte. Sí. Estos tres son uno. Ahora note Hebreos 1:8, dice más, el Dios dice, tu trono, ¿qué dice después ahí? Oh Dios, Jesucristo aquí es reconocido como Dios por el mismo Padre. Dice, por el siglo de los siglos, cetro de equidad, el cetro de tu reino. El Padre llama a Jesús Dios, reconociendo su divinidad y su autoridad eterna sobre todo. Y usted entonces debe afirmar, debe rendirse ante Dios. Él es el creador, usted debe adorarle. Letra B escribo ahí, Él es el centro, Él es el creador, sustentador de todas las cosas. Jesús no solo participó de la creación, Él es el autor. Todo lo que existe fue hecho por Él y continúa existiendo
gracias a su poder. Note Colosenses 1:16, dice, porque en Él fueron creadas, ¿qué dice ahí? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Note, todo fue creado por medio de Él y para Él nada existe fuera de la voluntad y el poder de Cristo. Absolutamente nada. Todo fue hecho por medio de Él y es para su propia gloria. Note Hebreos capítulo 1, versículo, yo creo que ustedes tienen el versículo 2 ahí. Muy bien, déjense, les voy a leer Hebreos 1, versículo 2. Dice así la Biblia, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo, ¿qué dice ahí? Hizo el universo, todo lo que en este mundo hay, lo hizo Jesucristo. Hebreos, versículo 1, el siguiente versículo 3, del cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, note, todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. No hay duda que está hablando de Jesús, que es el creador del universo y quien sustenta todas las cosas. Juan 5:58, vemos que Jesucristo es el gran yo soy. Dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice al final? Yo soy. Mire, esta frase viene de Éxodo 3:14. Yo se lo voy a leer. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. La palabra yo soy significa que Dios es Dios en sí mismo, no necesita nada fuera de Él. Y Él mismo declaró ser el yo soy. Y por eso lo querían apedrear. Enseguida vemos los judíos querían apedrear a Jesús por blasfemar, por hacerse Dios. Cuando Él decía que Él era hijo de Dios, Jesús dijo, ¿por cuál obra me quieren apedrear? Y los judíos dijeron, no, ni por ninguna obra, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y Él nunca negó eso. Jesucristo no lo negó. La gente dice, ¿dónde dice la Biblia que Jesús mismo dijo, yo soy Dios? Este pasaje, en Juan 5:58, Él dijo que Él era, yo soy. No dijo yo era, yo soy. En nuestro español, eso no se usa bien esa frase, pero eso es una declaración, un título que está mostrando Jesucristo aquí. No fue un error gramático aquí. Él está declarando y afirmando su divinidad absoluta. Número 1, vimos, Jesucristo es verdaderamente Dios. Número 2, escriba conmigo, Jesucristo es verdaderamente hombre. ¿Sigue siendo Jesús hombre? ¿Sigue siendo hombre o ya dejó de ser hombre? Vayan su Biblia, no lo tengo aquí, pero vayan su Biblia a 1 Timoteo capítulo 2. Aquí Pablo escribe ya después de Jesucristo, murió y resucitó. Y nos dice en el versículo 5 de 1 Timoteo 2, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Cómo le llama ahí? Hombre. Entonces Jesucristo es verdaderamente hombre. La Biblia dice que Jesús no era solo Dios, sino también hombre. Su humanidad fue real, no fue aparente. Él nació, creció, sintió hambre, se cansó, fue tentado y murió. Sin embargo, vivió sin pecado. Y esta unión perfecta es lo divino y lo humano para darnos la redención. O sea, solamente una persona que sea completamente Dios puede salvarnos, y una persona completamente hombre puede morir por nosotros o puede morir por nuestros pecados. Por esta unión es muy importante. Escriba letra A. Jesús nació de mujer y vivió entre los hombres. Jesús nació de mujer y vivió entre los hombres. Hace años, uno de los fundamentos de la fe que las iglesias cristianas tuvieron que defender era el nacimiento virginal de Jesucristo. Jesús nació de una virgen, y eso es muy importante. Es importante porque nos explica que Jesucristo no tiene la contaminación de la sangre del hombre. La mujer llamada María, que era bendita entre las mujeres, fue escogida por Dios por su castidad y su pureza y su sumisión a Dios. Una mujer que iba a criar a Jesús junto con un hombre piadoso llamado José, para que él fuera el salvador de este mundo, y tenía que venir a un vientre. Y él nació de una mujer, pero fue concebido por el Espíritu Santo. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, que dice la siguiente frase ahí, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea que Jesús no apareció de repente.
Vino al mundo como cualquier ser humano, cumpliendo la profecía y se sujetó a las leyes, al igual que nosotros deberíamos. Y usted debe confiar que los planes de Dios siempre tienen el tiempo perfecto, porque Jesús vino en el cumplimiento del tiempo. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a ¿qué? A los hombres. Jesucristo se humilló aquí y tomó forma humana. Jesucristo dejó su gloria para servir como un hombre. Él no dejó de ser Dios, pero aceptó vivir como un humano, humilde y obediente, y sí se limitó a ser un hombre. Jesucristo habitó entre nosotros. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, note, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nació de mujer, vivió entre los hombres, pero, escriba ahí, vivió sin pecado y en total obediencia. Aunque fue completamente humano, Jesús no pecó. Enfrentó la tentación, la oposición, el sufrimiento, pero permaneció obediente en todo. Por eso usted puede confiar que Jesucristo es su sustituto perfecto. Jesucristo fue tentado, dice la Biblia, en todo, pero sin pecado, en Hebreos 4:15. ¿Están conmigo ahí? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿en qué dice ahí? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo enfrentó todas las pruebas humanas, pero nunca pecó, ni una sola vez. Por eso Él puede compadecerse de nuestras luchas. Escuche, ¿alguien comprende su corazón? ¿Alguien comprende sus luchas? Es Jesús mismo, porque Él fue un ser humano. Hace años, en una entrevista que le hicieron a George Bush, George el papá, no el hijo, él estaba en debate con Clinton, y una mujer, dijo ella, yo soy de la clase baja en este país. Tú has sido siempre un hombre rico, desde tu nacimiento hasta ser el jefe de la CIA y ahora presidente de los Estados Unidos. Y ella le hizo una pregunta: ¿cómo es que una persona como tú pueda entender nuestra condición? Y aquel hombre, en vez de responder, él miró su reloj, y eso fue lo que acabó su campaña. Como que le frustró esa pregunta. Y es una buena pregunta. Usted puede preguntar a cualquier político, ellos no saben cuánto cuesta un pedazo de pan. Usted sí. Ellos hablan de ayudarnos y que van a estar con nosotros y voten por mí, pero ellos no saben ni siquiera cuánto cuesta un galón de leche, porque ellos no compran eso. O sea, alguien más se encarga. Algunos de ellos ni han manejado. Dicen que Hillary Clinton no ha manejado por más de 60 años, imagínense. Entonces ellos no saben qué es vivir como un ser humano normal, como una persona que tiene necesidades de cada día, necesidades de la renta, necesidades de, pues, que tengo un apuro y tengo que comprar medicina y mis hijos van a la escuela. Pero por eso el Señor nos da esta tremenda promesa, que Dios es como aquel sumo sacerdote que Él sabe compadecerse. ¿Por qué? Porque Él mismo fue hecho hombre. ¿Y dónde nació? ¿En un palacio? Vivió pobre. Vivió en las calles polvorientas de Nazaret. Es más, ¿qué decían? ¿Podría algo bueno salir de Nazaret? Lo rechazaron, aún por su fondo, de donde Él venía. Jesucristo no tenía ni dónde recostar su cabeza. Es la Biblia que Él tomaba una barca prestada, un asno prestado, un aposento alto prestado, y hasta su tumba era prestada. Él no fue dueño de absolutamente nada en esta tierra. Y Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Primera de Pedro 2:22 dice, el cual, ¿qué dice? No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Su vida fue perfecta. Sus palabras y acciones fueron siempre veraces y puras. No es cualquier hombre, es Dios mismo, perfecto, sin pecado, sin falla. No puede ser cualquier hombre, no es solamente un profeta, solamente Dios es perfecto, solamente Dios es sin pecado. Jesús mismo le preguntó a los religiosos, ¿quién me redarguye de pecado? Y nadie podía responder nada, nadie podía decirle nada. Ahora, si usted hace esta pregunta, pues su esposa va a ser la primera que yo sé lo que ha hecho mi esposo. A ver, hermana, me está mirando a mí. Yo no podría decir, ¿quién me redarguye de pecado? Todos hemos pecado. Todo ser humano aquí en la tierra ha pecado. El único que nunca ha pecado es Jesús mismo. Primero de Juan 3:5 dice que Él apareció para quitar el pecado, pero siendo Él sin pecado. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Note, y no hay que
No hay pecado en él. Número 1, vimos Jesucristo es verdaderamente Dios. Número 2, Jesucristo es verdaderamente hombre. Y número 3, Jesucristo es el único Salvador. Él es el único Salvador. Jesús no es uno entre muchos caminos, sino Él es el único provisto por Dios. ¿Sí está escuchando? No hay otra manera de ir al cielo. Mire, cuando dice la Biblia que Él es el único camino, esto incluye que no hay otra persona, no hay otro nombre, no hay una religión, no hay un mérito, no hay una obra, no hay nada que usted pueda hacer para salvarse si no es a través de Jesús. Juan 14, versículo 6 dice que Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la única manera. Escuche esto muy bien. Si usted está escuchando esto y usted está poniendo su confianza en que usted se porta bien o que usted es bueno, ese no es el camino que Dios ha diseñado para ir al Padre. El día de ayer estábamos evangelizando, el hermano Daniel me acompañó y todos nos decían que iban a ir al cielo, ¿correcto, hermano? Todos nos decían, sí, yo estoy seguro. Y le preguntaba, ¿qué tienes que hacer para ser salvo? Me decían, pues portarse bien, hacer cosas buenas. Tengo que creer en Dios. Yo solamente creo en Dios. Cuando le preguntas, ¿qué significa por creer en Dios? Pues creo que existe. O no soy tan malo, soy bueno, yo pienso que sí voy a ir al cielo. ¿Podrá una persona saber que va al cielo? ¿Usted sabe o no sabe? Si no se emocione tanto, por favor. ¿Okay? Uno puede saber, pero no es porque yo me porto bien. No. No es por obras, para que nadie. El único medio, la única manera de ser salvo, escuche bien, no es el bautismo. ¿Es importante el bautismo? Claro, mira, hasta está nuestro nombre, bautista. Creemos que el bautismo es importante, pero no es esencial para salvarse. No hay nada mágico en esa agua. Este miércoles vamos a hablar acerca del bautismo en hechos, porque hay diferentes formas en que se bautizaban en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, pero también algunos recibían el Espíritu Santo en cuanto se bautizaban, otros no lo recibían, otros antes de ser bautizado. El bautismo es importante. No tenemos que ver lo que enseña la Biblia acerca de eso. Pablo mismo dijo, yo no vine a bautizar, sino a predicar. El Evangelio es 1 Corintios 15, que Cristo murió por murió por nuestros pecados, de acuerdo a las Escrituras, fue sepultado y resucitó. ¿Por qué? Para salvarnos. Por eso la única forma que una persona se salva es a través de Jesucristo. Su muerte, recuerden, no fue una tragedia. Las mujeres lloraban por Jesús cuando Él iba a la cruz. Jesús le dijo, no lloréis por mí. Jesús nunca pidió piedad. Jesucristo cayó, cerró la boca y le hacían preguntas, lo acusaban uno tras otro, pero Él no respondía palabra. Él podía salir libre. Hasta que le preguntaron, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él dijo, tú lo has dicho. Blasfemado, dijeron. Y ahí, pues, con esa causa, lo llevaron a la cruz. Pero Jesús, su muerte no fue una tragedia. Cuando salió la película de la Pasión de Cristo, mucha gente salía de los cines llorando. Pobrecito Jesús, y pobrecito Jesús. Pero Jesús, dice la Biblia, que Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Él fue a la cruz con gozo. Hay un pasaje que dice que Él afirmó su rostro hacia Jerusalén, se dispuso. Ahora no estoy haciendo esta comparación, pero el Señor nos ha dado 7 hijos a nosotros, 7 hijas. Y yo le pregunto a mi esposa si tiene miedo, ¿verdad? Cuando tiene que ir a dar luz. 7 veces lo hizo mi esposa. Ella me decía que cuando ya faltaba como 30 días, como que ella en su mente ya estaba firmada y lista. Vamos aquí de una vez que salga. Yo me imagino el pasaje cuando dice que Él afirmó su rostro. Él mismo le dijo que Él va a ir a Jerusalén y Él va a ser acusado por los religiosos y va a ser crucificado. Pero le dijo, Señor, que no te acontezca eso. Apártate de mí, Satanás, le dijo, ¿se acuerdan? Porque Él tenía que cumplir eso. Y Jesucristo murió por nosotros. Su resurrección no fue simbólica, fue real, poderosa. No resucitó espiritualmente tampoco, resucitó corporalmente. Tampoco murió en la cruz y después lo cambiaron por un pecador. ¿Cómo? Sí. Quienes enseñan que mientras Él estaba crucificado, Dios o Allah cambió a Jesús, su profeta, por un malvado.
Pero eso no es lo que la Biblia dice. Fue Jesús. Sufrió la cruz. Escriba letra A, su muerte fue sustitutiva y redentora. La muerte de Cristo no fue simplemente un acto de amor, de injusticia del mundo. La gente dice, Jesús vino a morir para enseñarnos a vivir. No, fue sustitutiva, o la palabra que usamos es vicaria, o sea, en nuestro lugar. Y es redentora, pagó por el precio de nuestra culpa, y no solamente de unos cuantos elegidos o escogidos, murió por todos. Es efectiva para todos, para todo aquel que en Él cree. Pero la salvación no se limita, no hay una expiación limitada. Es una expiación que abarca a toda persona que crea en Él. La justificación es limitada, pero limitada también al que cree en Él. Jesús no murió por sí mismo, murió por nosotros. Dice la Biblia, Jesús fue herido por nuestras rebeliones en Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz. No, Él no murió y después lo pagó, no fue quemado ni fue llevado al infierno. Hay gente que también enseña eso, pero no fue así. Hay pasajes ahí mismo en el contexto de Isaías que nos enseña que fue en su cuerpo, sobre su cuerpo, en el madero, en Pedro dice, donde Él pagó por nuestros pecados. Segunda de Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo, siendo sin pecado, fue tratado como que si lo fuera, y lo hizo para nosotros, siendo culpables, para que fuéramos declarados justos delante de Dios. Note lo que dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿El justo por quién? Por los injustos. Note, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. O sea que su sacrificio fue suficiente, no necesita repetirse, fue final, completo, eficaz para salvarnos. Jesucristo es la única manera, el único medio o la única persona que le puede salvar. No hay otra manera en que usted se pueda salvar. El pasaje dice que Él murió para llevarnos a Dios. Y usted entonces debe rechazar cualquier enseñanza que añada a esta obra que Jesucristo hizo. No hay nada más que usted pueda añadir. No es como que Jesús hizo su parte y ahora le toca a usted la suya. La nuestra nunca es suficiente. Y Jesucristo no solamente dio el depósito, pagó el enganche y usted hace los pagos. No, Él lo pagó todo. Cristo lo pagó completamente todo. Siempre menciono eso, porque yo he comprado un carro, dimos un depósito y llegó la economía, pegó duro y no podíamos pagar. ¿Y qué pasó? Alguien tocó nuestra puerta. Venimos por el carro. No, pues ya lo cargaron, dije, no, pero ocupamos las llaves. Y se llevaron el carro, porque yo pagué el depósito y tenía que hacer. Imagínense que yo le doy a usted un carro. Hermano Rafael, aquí está este carro. Este carro es un Toyota Camry 2026, mi bro. Hombre, anda para arriba y para abajo por todo el 5 con su esposa. Y qué bendición, este regalo. De igual manera, alguien toca su puerta. Señor Rafael, venimos por su carro. ¿Pero por qué? El pastor Ringo me lo regaló. Solamente puso el depósito. Tú tienes que hacer los pagos. Fue regalo, hermano. ¿Te vas avergonzado? Vas a llegar otra vez con tu van a la iglesia todo avergonzado. Nosotros que tenemos familias grandes ya andamos en puros vans, hermanos. Oren por nosotros. Dice la Biblia que todo aquel que en Él creyere no será. ¿Sabe qué significa? Que no será avergonzado. Significa que Dios no te va a hacer quedar mal. ¿Le ha hecho a alguien quedar mal a usted? ¿Nadie le ha hecho quedar mal? Claro, todos aquí hemos tenido. Si usted es casada, su esposo le ha hecho quedar mal muchas veces. No se haga. Pero imagínense el ejemplo que le acabo de dar. Él viene avergonzado porque yo le quedé mal. Le hice una promesa que no pude cumplir. Le dije algo que no era verdad. Si la vida eterna que Dios nos da no es eterna, ¿por qué se llama eterna? Si las promesas que Dios nos hace no las cumple, convierte a Dios en un mentiroso. Y de ahí le dice claramente en Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió.
desde antes del principio de los siglos. Primera de Juan 2 nos dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Todo aquel que tiene al Hijo, tiene la vida. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está. Hay solamente dos tipos de personas: los que creen y tienen vida eterna, y los que no creen. Aunque digan que creen, pero lo que pasa es que no creen lo que dice la Biblia. Creen en su filosofía, creen en sus ideas, le añaden a la cruz, le añaden a la resurrección de Cristo, le añaden obras, entonces no creen. Creen algo, pero no creen en la Biblia. Tienen fe, pero no en la Biblia. Ponen su confianza, pero en algo que no es firme. Por eso usted tiene que confiar en lo que dice las Escrituras. Le animo a que siga leyendo Juan. Juan fue el único evangelio que Juan, el escritor mismo, dice que se escribió para que creamos en Jesucristo y seamos salvos. Un libro profundo, pero a la vez es muy bueno para nuevos creyentes. Nos dicen, ¿por qué siempre empiezan con Juan? Porque Juan es un buen libro para que usted tenga un firme fundamento sobre quién es Jesús y la salvación. Lea Romanos, la constitución del cristiano, le han llamado. Lea Efesios y Filipenses y Colosenses. Conozca bien las Escrituras y usted va a ver que Jesucristo es quien murió por nosotros para darnos vida eterna, el único medio para salvarnos. Su muerte fue sustitutiva y redentora. De través, su resurrección garantiza la victoria y la vida. Sin resurrección no hay salvación. Por eso no podemos decir o descansar todo en la cruz. La cruz no es todo, la cruz es un gran componente de la salvación. Hay muchos evangelios y muchos folletos el día de hoy que se reparten. Yo he visto los primeros que yo busco, que si habla de la resurrección de Cristo. Raramente habla de la resurrección de Cristo. Y usted tiene que reconocer que la persona tiene que entender que Jesucristo resucitó. Es el sello divino de quién es y la garantía de nuestra vida eterna. Si Cristo no resucitó, nuestra fe sería inútil. Note lo que dice 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La muerte y resurrección de Cristo no fueron accidentes ni fueron sorpresas, sino que fueron el cumplimiento perfecto del plan de Dios. Jesús no fue el plan B. Dice la Biblia, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Jesús vino con un propósito, vino primeramente a Israel, pero Israel lo rechazó. Eso no significa que ahora tenía un plan B. Desde Deuteronomio usted puede ver que Dios sabía que su pueblo lo iba a rechazar. Iba a tener que levantar a un pueblo que no era pueblo, para llenarlos de celos. Mismo Pablo lo dice en Romanos capítulo 10 y 11, que lo que ha sucedido es que quiere que se llenen de celo para que vuelvan a Jesucristo. Pero el pasaje que leímos conforme a las Escrituras, este fue siempre el plan de Dios. Así que debe estudiar las Escrituras con fe, sabiendo que siempre las promesas se cumplen en Cristo Jesús. En Romanos 6:9 dice la Biblia, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. ¿La muerte qué? No se enseñorea más de él. Jesús venció la muerte para siempre. Vaya en su Biblia, Romanos capítulo 4. Mira lo que dice el versículo 25. Aquí habla de la muerte y después la resurrección de Cristo. Dice la Biblia, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Entregado significa que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Pero mire la siguiente frase. ¿Y resucitado para qué? Para nuestra justificación. O sea, Jesús murió para pagar por nuestros pecados. Es muy importante. Su muerte fue sustitutiva y redentora. Pero Él resucitó y su resurrección ahora nos declara justos cuando creemos en Él. Esta palabra justificación. Tremendo término en la Biblia. Creciendo en la iglesia bautista y saliendo a evangelizar desde una edad temprana, tocaba puertas, la gente me decía, la fe sin obras es muerta. Yo no había escuchado eso. Yo iba a casa, le preguntaba a papá y él me daba explicaciones.
El que persevera hasta el final, ese será salvo. Me lo enseñó en la Biblia. ¿Fuera de qué? Pues, fuera de contexto. Pero yo, ¿qué sabía? Yo lo vi en la Biblia. Iba a mi casa y papá me daba explicaciones y me han preguntado a mí si yo tenía dudas, crecí. Sí, yo tuve dudas. Tenía dudas si yo sabía si estaba en el verdadero, si estábamos en la verdadera iglesia o religión. Sus hijos han de tener esas mismas dudas también. ¿Sabe qué fue lo que quitó mi duda? La palabra de Dios. Porque una cosa es que lo digan en el púlpito, oh, cristología, qué bendición, pero usted tiene que leer la Biblia. No descanse en lo que dice un hombre. ¿Cuántas veces se lo he dicho, hermano? Nosotros no queremos seguidores de hombres, queremos seguidores de Cristo. Que sigan la Biblia, que seamos fieles y leales a la palabra de Dios. Yo voy a fallar, he fallado y voy a fallar y ojalá el Señor me guarde siempre ser fiel hasta que Él venga, pero usted no debe descansar su fe en personas, personalidades. Porque mucha gente dice, yo ya no soy parte de este grupo, de aquel grupo. ¿Por qué? Porque falló esta persona. No se trata de personas, se trata de lo que dice la Biblia. Ser una iglesia bíblica es una postura doctrinal. No importa quién otro sea bautista o quién otro crea algo similar. Lo que importa es que usted está siguiendo la palabra de Dios. Y recuerde, no la ringología. No hay ringolitas aquí. Usted es un seguidor de Cristo, ¿correcto? Y la Biblia es su autoridad. Nunca diga, en mi iglesia enseña. No, que nunca salga esa frase de su boca. Ni diga, mi pastor dijo, o el pastor dijo, o el hermano dijo. No, que nunca salgan esas palabras de su boca. Cuando usted quiera explicar lo que usted cree. ¿Quién es Jesús para usted? Bueno, a mí me enseñaron. No. ¿Qué ha aprendido usted? ¿Qué ha leído usted? Y lo que a mí más me ayudó fue leer la Biblia, especialmente el libro de Romanos. Cuando vi términos como este, justificado, declarado justo. La declaración de esa justicia de Dios que Él mismo imputa o Él nos da su propia justicia. La justicia de Dios que viene a través de la fe en Jesucristo. Oh, no hay duda. No hay duda. A veces yo me fascino. ¿Cómo es posible que la gente aún pueda descansar en sus méritos, en su obra? Decir, yo me lo merezco, estoy tratando. O no tiene paz, no tiene certeza de que iría al cielo. Es que le hace falta conocer el poder de la palabra de Dios. Dice Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice ahí? Vivirá. Jesús no solo da vida eterna, Él es la vida eterna. Creer en Él es tener vida ahora y por la eternidad. ¿Usted ya recibió la vida eterna? ¿Usted cree que Jesucristo es el único que le puede salvar? No hay otro camino al cielo. ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? ¿O qué tengo que hacer para ser salvo? Creer en Jesucristo. Cree en Jesucristo y serás salvo. Más de 350 afirmaciones claras que dicen que la única condición para ser salvo es creer. Creer. Creer significa confiar. Si usted dice, bueno, yo creo, pero le añade esto y pierde todo. Añádala cualquier cosa y ya perdió todo. Yo no lo estoy condenando, le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Si usted añade algo, usted está perdido. No puede añadir nada, no debe prometer nada, no debe confirmar nada y no debe probar nada. Cristo lo hizo todo. Todo es por fe. Pero ahora, en la fe, tenemos que añadir a esta fe. Ahora tenemos que andar en el Espíritu. Tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Porque hemos recibido la salvación por la fe. Ya es otro tema, pero quiero dejar eso también en la mente de algunos que a veces malinterpretan diciendo, entonces es una licencia para pecar. La palabra licencia significa un permiso de hacer lo que uno quiera. Y pecado es transgresión de la ley. No existe el permiso para pecar en la Biblia. Hemos aprendido en la iglesia hace unas semanas aquí, Proverbios, donde dice la Biblia que Dios castiga. Al que ama, el que recibe por hijo, lo azota. Pero Él solamente azota a los que son sus hijos. Y para ser hijo, solo tiene que creer en ¿quién? En Jesucristo Jesús. Entonces terminamos la enseñanza de la doctrina de Jesucristo. Jesucristo es verdaderamente Dios. Jesucristo es verdaderamente hombre.
y Jesucristo es el único Salvador. Cristología, la doctrina de Cristo. Oremos. Padre Santo, damos gracias por lo bueno que eres. Bendice la enseñanza de tu palabra, que podamos nosotros crecer en este conocimiento, que no hay otro medio para ser salvos. Hay una persona aquí que no es salva, Señor, que reconozca que no es por portarse bien o hacer cosas buenas. Nadie se puede merecer la salvación. Nadie puede obtenerla por dinero o tesoro. Solamente es en la fe gratuita a través de Jesús. Gracias, Señor, por lo bueno que eres y por esta palabra. Pedimos que bendigas lo que viene por delante y la ofrenda de nuestra escuela dominical. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si es su primera vez, queremos darle gracias por honrarnos con su presencia y por ser nuestros invitados. Como iglesia queremos proveerle oportunidades para crecer. En los siguientes momentos estaremos anunciando los próximos eventos. Le invitamos a que planee su calendario con nosotros. Así que, sea partícipe del horario de nuestra iglesia. Fortalezca su fe por medio de la predicación y la enseñanza los domingos a las 10 de la mañana. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y aprenda cómo aplicarla a su vida diaria los domingos a las 6 de la tarde. Acompáñenos los miércoles a las 7 para nuestro estudio bíblico, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo del libro de Hechos. Para ponerse al día con nuestro estudio, vaya a nuestro canal de YouTube y vea los sermones anteriores. Jóvenes, acompañen los viernes a las 7 de la tarde para nuestro servicio juvenil. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. O descargue nuestro boletín digital con nuestro código QR. También visítenos en YouTube, Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia o escúchenos en Spotify. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y si es su primera vez, le queremos decir que no queremos algo de parte de usted, sino más bien queremos algo para usted. Que su vida sea bendecida por medio de Cristo y su palabra. Dios les bendiga y tengan un buen día en la Iglesia Bautista de Santa Ana.